Platicábamos entonces en la última clase sobre los avances que la tecnología había tenido a lo largo de todos estos años, este, para mejorar las cosas, ¿sí? Que muchos de los inventos que actualmente tenemos eh, se han mejorado de cierto modo, haciéndonos eh, más práctico su uso o mucho más fácil, ¿sí? Entonces, eso ha pasado con todos los equipos, con todos los aparatos, con todos los inventos, especialmente con la computadora, ya que podríamos decir que es el que más tecnología ha venido a cambiar. Entonces, podríamos mencionar algunos inventos como por ejemplo el carro, ¿sí? ¿Quién puede decirme cómo era el primer carro? ¿Cómo han visto tal vez en fotos o en videos? ¿Sí? ¿Cómo se imaginan ustedes que era el primer carro? Yo pienso que el primer carro era donde adelante iban, era un como carretón, enfrente de los caballos y atrás iba con ruedas de madera y todo eso. Exacto, justamente ese era el primer vehículo, ¿sí? Era un carretón o una carreta que iba jalada por uno, dos, tres o cuatro caballos, ¿sí? Entonces, y de ahí es que parte la situación a que ahora decimos, ah, ok, el motor de tal carro tiene tantos caballos de fuerza, ¿sí? Porque originalmente eran jalados por caballos. Entonces, pues ahora hay vehículos que tienen cientos de caballos de fuerza, pero originalmente eran vehículos que tenían 2 caballos de fuerza, 4 caballos de fuerza. ¿Sí? Obviamente, entre más caballos, pues tenía más velocidad y más potencia. Pero también entre más grande el vehículo, pues más caballos se necesitaban. ¿Sí? Ahora, en ese momento, ¿sí? La persona que inventó ese carro, ¿qué necesidad estaba cubriendo o como por qué lo inventó? Para que la gente no caminara demasiado. Para que las personas no caminaran demasiado, es decir, para que pudieran trasladarse de un punto a otro, pero de una forma más práctica, menos cansada y sobre todo mucho más rápida, ¿sí? Entonces, básicamente, este, se inventó eso ante la necesidad, como les digo, de moverse, ¿sí? Ahora, ¿será que en ese momento de ese invento tenía tecnología? No tenían tecnología. En esos tiempos no había mucha tecnología. O sea, el hecho de que nos jalara, unos caballos nos jalaran una carreta no era algo muy tecnológico, ¿sí? No. Va, entonces, actualmente los vehículos se han modificado a través de la tecnología. ¿Quién podría mencionarme cuál es el vehículo o cuál cree que es el vehículo más moderno y tecnológico actualmente? Un Tesla. A ver, un Tesla. ¿Cómo es un Tesla? Contanos a los demás. Un Tesla prácticamente es un vehículo que no necesita gasolina para avanzar, sino que tiene una batería que funciona en vez de gasolina. ¿Ok? Funciona a través Entonces, de como energía. la gasolina, Muy bien. Y ahora, ¿esa sí, batería uno la carga con energía eléctrica? sí, por ¿Sí? eso que en España ya están las estaciones de gasolina con puertos para los Tesla, pero solo en España. Exacto. O sea, los vehículos ahora ya no se cargan, en algunos casos ya no se cargan con gasolina, sino que se cargan a través de energía. ¿Sí? Y sí es cierto, el Tesla es uno de los vehículos que se carga de forma eléctrica, pero todavía hay otro más, siempre de tipo Tesla, ¿sí? Pero es un vehículo que no se carga con energía eléctrica, ¿sí? Se carga con energía solar, ¿sí? Eso todavía lo hace más barato el consumo, ¿sí o no?
¿Sí? No quiere decir que solo se pueda usar de día. ¿Sí? Obviamente de día, o sea, mientras hay luz de sol, pues el vehículo va a cargar lo que es su energía para poderse utilizar posteriormente. No es de que sea un carro que solo sea de día. Va. Entonces, ese todavía vendría siendo más tecnológico y más moderno que el vehículo que se carga con energía eléctrica. ¿Sí? Y aparte de eso, ese mismo Tesla tiene conducción automática. ¿Sí? Ahora, cuando menciono lo de conducción automática, no quiere decir, no me refiero a los carros de que o son mecánicos o son automáticos, no. O sea, conducción automática se refiere a que él solito se maneja. ¿Sí? Entonces, ya ni siquiera necesito manejarlo. ¿Sí? Bueno, obviamente si yo tengo dinero para comprar un Tesla, se imaginarán que entonces no manejo, o sea, tengo chofer. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, al tener un vehículo de ese tipo que tiene conducción automática, ya ni necesito contratar un chofer. ¿Sí? Porque el vehículo, o sea, no sé si a la edad de ustedes han utilizado Waze, por ejemplo, pero uno en Waze escribe que quiero ir tal vez al Palacio Nacional. Ok, entonces en Waze me va a salir el mapita y para dónde me tengo que ir. ¿Sí? En un vehículo de conducción automática, básicamente le escribo a dónde quiero ir y el vehículo se va a encargar de llevarme. ¿Sí? Obviamente con completa seguridad. Ronald, ¿será que puedes activar tu cámara, por favor? Entonces, ahí estamos hablando no solo de tecnología, o sea, de la mejor tecnología que está en el momento. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre lo que era el carro originalmente, que era una carreta, ¿sí? Ahora tener un carro que se maneja solo, ¿sí o no? ¿Y por qué creen ustedes que se puede manejar solo? Inteligencia artificial. Exacto, a través de inteligencia artificial. ¿Sí? Porque si estamos hablando de tecnología, lo más actualizado ahora es la inteligencia artificial. ¿Sí? Eso es lo más moderno que podríamos tener relacionándonos sobre lo que es la computación, la informática y todo este proceso de las computadoras. ¿Sí? A ver, para ustedes, ¿qué es la inteligencia artificial? Es un sistema que opera como, digamos, un humano, pero no sé, digo, es que un sistema operativo que comprende las funciones humanas, pero ¿cómo? La, algo así, pero es un sistema operativo que comprende las acciones humanas, pero las realiza él, sin cuestión de que alguien lo opere. Muy bien, Oscar, sí, es cierto. O sea, la inteligencia artificial básicamente es una inteligencia que permite hacer y decidir por sí solo. ¿Sí? Entonces, hace muchos años, tal vez nos mencionaban androide. ¿Quién sabe qué es un androide? ¿Es algún tipo de robot? Ok, es un tipo de robot. ¿Sí? Hace unos años, o sea, tal vez nos mencionaban androide y pensábamos en los androides que salen en Dragon Ball, por ejemplo. ¿Sí? Que eran los androides que la mayoría de nosotros conocimos hace muchos años, pero actualmente, o sea, hay androides que existen, ¿sí? Y son entes, son máquinas, ¿sí? Pero son máquinas que tienen la facilidad de poder pensar, de pensar y de hacer. ¿Sí? Obviamente fueron creados por un hombre y programados por un hombre, pero llega un punto en el que su inteligencia artificial
ya les permite hacer y pensar y todo este tipo de cosas. ¿Sí? A modo de simular las mismas acciones que puede realizar un humano. ¿Ok? Entonces, hablando de esto de la tecnología y cómo evolucionó, ¿sí? Prácticamente todos los inventos, así como el carro, se han creado ante una necesidad. ¿Sí? Mencionaron hace un momento que el carro se inventó ante la necesidad de que la gente ya no caminara, ¿sí? Sino que pudiera movilizarse. Ahora, ¿ante qué necesidad se inventó una computadora? ¿Qué creen ustedes que se necesitaba en ese momento para que alguien dijera, ok, necesito inventar una computadora? A ver, Heidi. ¿Crees que qué Eh, necesidad crees? A ver, Heidi. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Va. ¿Qué necesidad creen que existía para que alguien tuviera que inventar la computadora? Para reali- Para para- que, Continúa. porque la necesidad que fuera, por lo menos ahorita los estudiantes, se facilita más recibir las clases en una computadora que en un teléfono. Pausa. Va, pero veamos. La computadora no se inventó ahorita que estamos recibiendo clases en línea. O sea, eso se inventó para hace... facilitar la recopilación de datos. ¿Cómo, Oscar? Para facilitar la recopilación de datos. Ok, para recopilar datos. Ok. Antes de eso, ¿qué otra necesidad creen que pudo haber existido? Para Pienso que facilitar el trabajo, el uso de la computadora para las empresas que se les hacía más fácil tener los archivos en un lugar más almacenado que en papel. Ok, va, pero vámonos más para atrás. Antes ni siquiera había papel. quizás con el fin de llevar el control, más de todo, por decirlo, en producciones, cosas de esto, el otro, cosa que con un móvil no se le podía hacer en ese tiempo. Entonces, para llevar el control de muchas cosas, pienso eso. Va, miren, pues, la computadora surgió ante la necesidad de las personas de hacer cálculos. Esa fue la necesidad que existió para que una persona tuviera la necesidad de crear algo que le ayudara a hacer cálculos. ¿Sí? Les voy a pasar un video. El video, pues, tiene imágenes tal vez un poco infantiles para el grado en el que ustedes están, pero explica de la manera más clara, ¿sí? Y sencilla por qué fue que se inventó la computadora, ¿sí? Y cómo ha venido evolucionando a lo largo de todos estos años para mejorar su funcionalidad y cubrir cada vez más necesidades del ser humano. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Lo escuchan? Sí, 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 profe. ¿Le ponemos atención entonces? Podría subirle volumen al video.
más maravillosos del mundo. Ella podemos hacer cosas increíbles. Ya desde la antigüedad se buscaba la forma de calcular con rapidez. La palabra cálculo significa viene por el tipo de abajo, usado en Roma para sumar y restar. Luego aparecieron el fractal de cuentas y el abaco oriental. Más el mundo se fue complicando. Bien. En 1841, Blas Pascal inventa una suma, resta y guarda los resultados. A ver. Mencionó entonces originalmente que se necesitaba hacer, ¿qué cosa? Cálculos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué fue lo primero que se inventó entonces para hacer cálculos? El abaco. Ok. El ábaco entonces era lo que servía para hacer cálculos. Prácticamente del ábaco es que surge todo este proceso hasta como lo conocemos ahora con la computadora, ¿sí? ¿Será que los ábacos ya no se usan? A ver. ¿Será que los ábacos ya no se usan en la actualidad? Bien, sí se usan. ¿Dónde creen ustedes que se usan? En la primaria. Muy bien, se usan en primaria o en preprimaria cuando se les enseña a los niños a contar, ¿sí? Que eso era lo que hacía el ábaco originalmente, ayudarnos a calcular, a contar, ¿sí? Posteriormente, ya dice que fue Pascal, Blaise Pascal, quien inventó esta computadora que estamos viendo ahí, ¿sí? Que se llamaba Pascalina. Pero esa dice que ya no solo hacía cálculos, sino que también guardaba los resultados, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ahí ya estamos hablando de otra necesidad. ¿Cuál sería esa necesidad? A ver, por qué Pascal decidió inventar algo que guardara resultados? ¿Qué necesitaba Pascal? ¿Guardar información? Exacto, guardar información, ¿sí? Entonces, ante la necesidad ya no solo de hacer cálculos, sino también ir guardando esa información, fue que las máquinas fueron evolucionando, ¿sí? Continuamos. De ella surgieron otras máquinas que también multiplicaban y dividían. 191 años después, se piensa en una calculadora casi automática. Fue en 1833 cuando Charles Babbage ideó. ¿Ven el tamaño de eso? ¿Sí? La máquina analítica, ¿sí? Era en sí demasiado grande, ocupaba el tamaño de una habitación completa, ¿sí? Y el problema no era su tamaño, el problema era lo que podía hacer. Que lo único que hacía era operaciones matemáticas básicas. ¿Sí? Entonces, ocupaba mucho espacio, pero su funcionalidad o su funcionamiento no era el más avanzado, ¿sí? O al menos para nosotros ahora no. En su momento, obviamente, pues era algo avanzado, ¿no? Un equipo gigantesco movido por vapor que recibía los datos con cartones perforados. Aunque este proyecto nunca Ahora, fracasó, sí quedaron sus después ideas. de eso, Y el tiempo pasó y el progreso hizo que el hombre, además de calcular, necesitara
1890. Funcionaba con electricidad y tarjetas perforadas. Más de medio siglo después, entra en escena la primera computadora electromecánica. Ok, en el 44 entonces podríamos decir que salió la primera computadora electromecánica, ¿sí? En esta, ¿sí?, ya se aplicaba otro tipo de situaciones. El tamaño de una computadora, si bien no era tan grande, para quienes conocen las instalaciones de acá del colegio y se pueden hacer una idea, sería del tamaño tal vez de un salón de clases. Entonces era un equipo bastante grande. Creada por el profesor Sobat Eicher, que pesaba 2 toneladas. Ok, pesaba 2 toneladas. ¿Quién me puede decir qué aparato o qué cosa actualmente pesa 2 toneladas? A ver, Ronald, aprovechando que tenés la mano levantada. Ronald. No, pero... Ronald, ¿estás ahí? O a ver, Yulmi, ¿qué máquina o qué invento podrías decirme que actualmente pese alrededor de 2 toneladas? Un vehículo. Un vehículo, exacto, ¿sí? Bueno, un carro normal pesa alrededor de 1 tonelada, pero si estamos hablando de un pick-up grande o una camionetía o un microbús de los microbusitos, ¿sí?, esos pesan alrededor de 2 toneladas. ¿Qué quiere decir eso? Que esa computadora originalmente pesaría lo que pesa un carro de ahora, ¿sí?, y haría básicamente sumar, ¿sí? Entonces, actualmente un aparato que nos permita sumar, así como el teléfono celular, o sea, cabe en la palma de la mano, ¿sí?, y no pesa 2 toneladas, no pesará tal vez ni 1 sola libra, ¿sí? Entonces, la tecnología ha evolucionado a ese paso que nos permite que las cosas funcionen de cierta manera mejor y más fácil para nosotros. ¿Ok? Creada por el profesor Sobat Eicher, que pesaba 2 toneladas. Finalmente, en 1946, John von Neumann inventa la primera computadora programable, la que podía memorizar datos e instrucciones y utiliza por primera vez en lugar del sistema decimal el binario. Pero fue la unidad 1 construida en 1951 una de las primeras computadoras usadas. Estas eran grandes, lentas, enormes y pesadas. La unidad utilizaba miles de tubos al vacío. Para que nos hagamos una idea de lo que es un tubo al vacío, ¿sí?, es muy similar a un foco, ¿sí? Entonces, una máquina de estas tenía miles de tubos al vacío, ¿sí? Y estos, pues, obviamente generaban mucho calor. Porque si yo tengo un foco, por ejemplo, ¿sí?, y acerco mi mano tal vez a esta distancia, ¿será que se siente caliente o no? Si acerco mi mano como a esta distancia y un poco encendido, ¿será que se sentirá calor? Sí.
Se puede sentir hasta que uno se quema. Bueno, imagínense entonces un equipo que tenga más de 1000 focos. Entonces, y encima de eso sería un equipo grande que generaría mucho calor. ¿Sí? Como actualmente las máquinas, las computadoras siguen generando calor, es por eso que traen ventiladores, ¿sí? Para tratar de mantenerlas frías, pero el hecho de que fuera un equipo con tantos focos y con tanto calor, pues de cierto modo también era peligroso. ¿Sí? Sigamos. Pero en 1958 se inventa el transistor. Unos años después se crea el circuito integrado o chip. Un chip contiene cientos de miles de transistores microscópicos. Luego estos se unieron a otras piezas diminutas y surgieron los microprocesadores. Ahora, un solo microprocesador tiene más memoria, capacidad y velocidad que una de las primeras y enormes computadoras. Es decir, ¿qué pasó con las tarjetas perforadas? Primero fueron sustituidas por las cintas magnéticas y luego por discos y disquetes. Con estos avances y el desarrollo de los programas de software, ahora el hombre posee un equipo capaz de calcular, procesar información, así como escribir, dibujar, diseñar, hacer música y muchas cosas más. Surge así una nueva ciencia, la informática. Y con el Internet, una nueva era de la comunicación entre los hombres. Básicamente, podemos decir que la computadora actual, ¿sí?, viene a cubrir ya no solo la necesidad de calcular, ¿sí?, sino que todos los avances que ha tenido han sido porque se han necesitado cubrir otro tipo de necesidades, como guardar información, comunicarse, ¿sí?, navegar por internet, como lo mencionaron hace un momento, recibir clases, ¿sí? Entonces, la información ha hecho, de cierto modo, todas estas modificaciones a través de la tecnología, ¿sí? Entonces, todos los avances que la computadora ha tenido a lo largo de todos estos años, aparte que han sido para cubrir cada vez más y más y más necesidades, ¿sí?, se han hecho también en base a generaciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Las primeras computadoras, por así decirlo, pertenecían a una generación. Cuando se hicieron mejoras y se crearon nuevas computadoras, ¿sí?, pasó a formarse la segunda generación, ¿sí? Y así sucesivamente, cada grupo de cambios que han sufrido las computadoras a lo largo de estos años, gracias a la tecnología, ¿sí?, han estado relacionadas a las generaciones de la computadora, ¿sí? Entonces les voy a transmitir otro. Es este de acá. La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surgió por un
No se escucha nada. Vamos a ver, ¿escuchan el video? No, No, profe. No, profe. No, profe. A lo lejos. A lo lejos, va, déjame un segundo. Escucha, pero no se entiende qué dice. La ciencia de la computación es relativamente nueva. Excelente, excelente. Ahora sí, profe. Sí, profe, ahora sí. El desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XX. Por un ratito, piensa en todo lo que puede hacer un computador. Exacto, los computadores muchas veces hacen cosas de humanos. Calcular, memorizar, moverse, enviar correos, jugar. Pero para lograr esto, es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo. O sea, lo programe. Si los computadores y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga. Desde el ábaco hace más de 4000 años, pasando por un comerciante de textiles que, en 1800, demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar. Harta agua ha pasado bajo el puente hasta hoy. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Church plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió, de verdad, la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, el tataratatarabuelo del computador que tú estás usando ahora. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando aparecieron los smartphones y los tablets? Muy bien, pero para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera, en los años 50, permitía que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. En ese momento nace el tataratatarabuelo de la computación moderna. La segunda generación, el tatarabuelo, aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores. A mediados de los 60 llega la tercera generación, con el desarrollo de los chips, que consumían menos energía y redujeron notablemente el tamaño de los computadores. El bisabuelo de tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos en las grandes compañías. La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador que pusieron los computadores personales al alcance de todos. El abuelo de tu computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta generación nace entre los 80 y 90, con los sistemas operativos de interfaz gráfica y la aparición de Internet, y probablemente fue cuando tus padres tuvieron, por primera vez, un computador enfrente. Como ves, la evolución de los computadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas. Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación, con tu notebook, smartphone o tablet. Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud, lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea tú, el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de las ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace ya medio siglo. ¿Cuáles son sus materias? Teoría de la computación, algoritmos y estructuras de datos, metodología y lenguajes de programación, arquitectura de computadoras, software, inteligencia artificial, redes y telecomunicaciones, sistemas de bases de datos, interacción persona-computador. La computación es el pilar de la actual era de la información. Gracias a ella podemos usar Internet, saber qué contiene el genoma humano, podemos ver imágenes hechas por computador en televisión, cine, publicidad, la animación y los videojuegos. Esta misma presentación. Incluso tienes la posibilidad de programar y crear tu propio software. Como ves, la informática es algo que se seguirá desarrollando y tú puedes ser parte de ese futuro.
Perdón. Entonces, si se dieron cuenta con este video, ¿sí? La computadora ha ido evolucionando, ¿sí? A través de cada mejora que se le ha ido haciendo. Por ejemplo, ya cuando tuvieron pantalla, fue una mejora, ¿sí? Ya cuando tuvieron las partes separadas, es decir, aparte de la pantalla, aparte del CPU, aparte del teclado, fue otra mejora y entonces fue otra generación, ¿sí? Ya después cuando tenían mouse, quiere decir que era otra generación. ¿Y por qué? Porque entonces ya no solo había cambiado su aspecto físico, sino que también había cambiado el aspecto virtual. Porque entonces, por ejemplo, antes no se tenía mouse porque la pantalla de la computadora no se veía así como la vemos ahora. Originalmente lo que veíamos era una pantalla negra con letritas blancas y ya, ¿sí? Entonces actualmente se ha modificado todo a tal grado que se ha tenido que ir mejorando, ¿sí? Como el video lo dice, hay 5 generaciones hasta 1980 y algo, ¿sí? Luego dice que estaríamos pasando en la 6ª generación si hablamos del hecho de que se inventaron las laptops, por ejemplo, ¿sí? Pero si somos realistas, después de las laptops se inventaron las máquinas todo en uno, se inventaron los celulares, ¿sí? Ahí podríamos estar hablando de una 7ª generación, ¿sí? Luego prácticamente se inventaron... Disculpe, profe, lo que tiene que se me ha ido la señal, no podía entrar y hasta ahorita me dejó entrar a la clase, disculpe. Ok, gracias. Actualmente, ¿sí? Si tomamos en cuenta que se inventó la inteligencia artificial y la robótica y todo eso, podríamos decir que estamos hablando de una 4ª generación, de una 8ª generación, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, relacionado al tema que estamos viendo el día de hoy, les va a quedar una tarea, ¿sí? La tarea prácticamente va a ser investigar, escribir e ilustrar sobre las generaciones de la computadora, ¿sí? Ahora, hace 15 días hablábamos sobre la tecnología y cómo había cambiado todos los inventos o todos los aparatos de la tecnología, ¿sí o no? ¿Sí? De eso recuerdo que les quedó una tarea. Sus caras de susto me preocupan. Recuerdan que les dije que íbamos a tener, por ejemplo, la televisión, una imagen de antes y una imagen de ahora. El radio, una imagen de antes y una imagen de ahora. Ok. Ya el hecho de que algunos me hagan así me tranquiliza. Quiere decir que algunos sí me pusieron atención. Gracias. Entonces, actualmente de las 2 clases de compu que llevamos van 2 tareas, ¿sí? Una que era eso de hacer, de poner una imagen del antes y una imagen de la hora de 10 aparatos, ¿sí? Y la otra tarea, que estaría la de la clase del día de hoy, es sobre las generaciones, ¿sí? En plataforma les voy a cargar 2 actividades. Una para lo de los avances de la tecnología y la otra para lo de las generaciones de las computadoras. ¿Cómo quiero que hagan esta de las generaciones de la computadora? Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, veamos. ¿Cómo voy a hacer mi tarea? Ven mi pantalla, ¿verdad? Entonces, veamos. Yo voy a escribir, por ejemplo, generación de las computadoras. ¿Ok? Vale. ¿Cuál sería la primera generación?
¿Cómo se llamaba la primera generación? Pascalina. No, la primera generación se llamaba primer generación. O sea, era la primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta. O sea, así va en orden, ¿sí? Entonces yo voy a ir a internet, a Google, y voy a escribir generación de las computadoras. Acá me sale un montón de resultados, ¿sí? Pueden elegir el que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, miren, aquí dice cuáles son las 7 generaciones, cuáles son las 6 generaciones. Acá dice 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? En este, por ejemplo, las generaciones de computadoras, ¿sí? Aquí está toda la información. Como les digo, ustedes pueden encontrar en cualquier artículo. Y dice la primera generación de las computadoras. Para hacer mi tarea, ¿sí? Yo voy a leer, ¿ok? Después de que lea, ¿sí? Miren, acá menciona una que pesaba 27 toneladas. ¿Sí? Entonces, después de que yo lea, ¿sí? Me voy a ir a Word y voy a escribir, ¿sí? No quiero copiar y pegar, ¿ok? Ustedes con sus palabras van a escribir un párrafo de al menos 3 líneas sobre la generación, la primera generación. Luego van a poner 2 imágenes. Aquí, por ejemplo, hay una, ¿sí? Y luego acá hay otra. Aquí ya estamos en la segunda. Entonces, acá puedo poner esta y la pego, ¿sí? ¿Qué voy a escribir después? Segunda generación. Y así me voy a ir en orden, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda. Profe, ¿esa tarea hay que hacer en el cuaderno o en Word? En Word porque me lo van a enviar por plataforma. Profe, es necesario en Word. A ver, ¿en qué otro programa?